Es el año 1362. Dos ejércitos se enfrentan en las llanuras abiertas de lo que hoy es Ucrania. Aproximadamente el mismo número de soldados, cada uno armado con la misma arma. Arcos compuestos letales, arqueros rapidísimos y siglos de habilidad. En teoría, debería haber sido un empate. Pero en la batalla de las Aguas Azules, un ejército hizo algo impactante. Convirtieron herramientas idénticas en una dominación total. Y el otro bando no tuvo ninguna oportunidad. ¿Por qué? ¿Qué les dio la ventaja cuando ambos bandos empuñaron las mismas armas, lucharon con las mismas tácticas y se creyeron imparables? Bienvenidos a la gran historia, donde excavamos bajo el campo de batalla, descubrimos los sistemas, las decisiones y los momentos que cambiaron imperios y les traemos historias épicas de estrategia, coraje e invención. Así que, descubramos el secreto que destruyó al ejército tártaro-mongol en la olvidada batalla de las Aguas Azules. Es abril de 1362 y los caballeros teutónicos están en racha. Konis, una fortaleza clave en Lituania, acaba de caer ante sus máquinas de asedio y sus soldados de infantería blindados. Algirdas, el nuevo gran duque de Lituania, hijo de Gediminas, y su hermano Kestutis, llegaron demasiado tarde, observando impotentes desde las colinas como la fortaleza se derrumbaba. Probablemente esperaban un milagro de último minuto, un contraataque heroico para salvar la situación. Pero solo consiguieron un asiento en primera fila para el desastre. El humo se eleva sobre las murallas, los estandartes se rompen y el sonido del saqueo resuena por el campo. Es un duro recordatorio de que las fronteras occidentales de Lituania están bajo constante amenaza, y la defensa por sí sola no bastará. Pero las guerras no se limitan a defender el territorio. Se trata de recursos, mano de obra y ventaja estratégica. Lituania necesitaba expandirse, y las tierras al este, los principados inconexos de los Rus, eran tentadoras, sobre todo porque los mongoles, que nominalmente gobernaban estas tierras, estaban sufriendo la peor crisis interna. Tras la muerte del Khan Berdibeg en 1359, la Horda de Oro cayó en una espiral de 20 años conocida como los Grandes Problemas. Y esto supuso una fragmentación a gran escala. La Horda de Oro ya no era un imperio unificado. En cambio, era un conjunto de centros de poder rivales. Kildibeg intentaba controlar Sarai, Bulat Temir ostentaba la autoridad en torno a la Bulgaria del Volga y Abdulla afirmaba su dominio sobre Crimea. Cada uno tiraba en una dirección diferente y nadie prestaba atención a la invasión lituana desde el norte. Esta era una oportunidad única, y Algirdas estaba listo para aprovecharla. Con los mongoles distraídos, avanzó hacia los principados del sur de Rusia, territorios que oficialmente estaban bajo el Ulus de Crimea, controlados por Mamei, uno de los caudillos mongoles más poderosos de la época. Pero Mamei estaba ocupado disputando Sarai, la capital de la Horda de Oro, y no podía prescindir de un solo ejército para perseguir el avance sigiloso lituano. Algirdas actuó con rapidez y la resistencia fue mínima. Sera, Braiens, Nóvgorod, Severki, Stadub y Pereas cayeron bajo su control. No fue una masacre, sino más bien una rápida toma de control administrativo, pero con la amenaza implícita de usar la fuerza si alguien se pasaba de la raya. Imagínenselo como un conquistador que recolecta territorio, como recuerdos durante un viaje por carretera. Con su control de las tierras del sur asegurado, Algirdas puso la mira en Kiev. Kiev ya no era una ciudad más. Era el corazón simbólico de la Rus. Incluso en su declive, poseía prestigio e importancia. Controlarla significaba asumir el poder y enviar un mensaje a todos. Lituania ya no era un asunto secundario en la región. Pero había una trampa. Esta maniobra desafiaba directamente el honor de la Horda de Oro, provocando así al oso. Era una apuesta arriesgada, porque si Mamei decidía tomar represalias, Algirdas se enfrentaría a una dura batalla. Y, aún así, Algirdas siguió adelante. Entregó el control de los territorios recién conquistados a familiares de confianza, como su hermano Carijotas y sus sobrinos, asegurando que las tierras quedaran firmemente bajo administración lituana. A los recaudadores de impuestos tártaros se les mostró la puerta con cortesía pero firmeza, y la construcción comenzó de inmediato. Fortalezas, castillos y pueblos proliferaron por toda Podolia, incluyendo el castillo de Smotric junto al río y la fortaleza de Bakota en una colina donde antaño los monjes vivían tranquilamente. Incluso la vida cotidiana comenzó a cambiar. Se cuenta que, durante una cacería, los hermanos Karajot Taichi lograron arrear un grupo de ciervos a una isla y se dieron cuenta de que esta sería la ciudad perfecta. Así se fundó Kamianets-Podilsky, una huella imborrable de la expansión lituana. Pero Algirdas jugaba políticamente con astucia.
En lugar de imponer conversiones forzadas o abolir las costumbres locales, abrazó el cristianismo ortodoxo, las tradiciones bizantinas y el gobierno local. Los habitantes locales mantuvieron su fe, su alfabeto y sus gobernantes bajo la supervisión lituana. Esta estrategia de poder blando le valió a Lituania una reputación de gobernantes benévolos, tanto que los historiadores hoy llaman al Gran Ducado el Imperio de la Seda. No por el comercio, sino porque gobernaron con mano suave en lugar de con martillo. Mientras tanto, Mami, una vez consolidada su posición en Crimea, regresó victorioso solo para encontrar a Lituania cómodamente asentada en el sur de la Rus. Fue como volver de vacaciones y encontrar que alguien había redecorado su casa y cambiado las cerraduras. Furioso pero pragmático, tuvo que negociar. Algirdas le ofreció un trato. Lituania podría conservar los nuevos territorios, pero el tributo seguiría fluyendo hacia la Horda de Oro. Mamei aceptó. Su imperio aún estaba demasiado fragmentado como para abrir un nuevo frente, y tener a Lituania como un cuasi aliado podría incluso ayudarle contra otros principados rebeldes como Moscú. Para cuando todo estaba dicho y hecho, Lituania se había transformado. Ya no era solo un ducado del norte bajo la presión de los caballeros teutónicos, sino que se había convertido en un peso pesado regional. Las rutas comerciales fluían a través de Podolia hasta el Mar Negro. Kiev, la joya medieval de la Rus, estaba firmemente bajo control lituano, y el camino hacia el sur y el este estaba abierto a una mayor expansión. Moscú, observando todo esto, sabía que tenía un rival al que enfrentarse. Y Algirdas no perdió tiempo en afirmar su autoridad allí, lanzando campañas entre 1368 y 1372, llegando incluso al Kremlin. Esta rápida expansión, la diplomacia astuta y la cuidadosa integración de nuevos territorios desencadenaron un cambio cultural y político a largo plazo. Ucrania, bajo el dominio lituano, comenzó a acercarse a Europa de maneras que eventualmente la separarían de Moscú. Kiev y las regiones circundantes no fueron colonizadas ni oprimidas. Prosperaron bajo un estado multiétnico diverso. Y para los ucranianos, siglos después, el Gran Ducado de Lituania se ganó el respeto no solo por expulsar a los mongoles, sino por abrir puertas en lugar de cerrarlas de golpe. Así que sí, Algirdas había provocado, se había apropiado del botín y lo había hecho todo de una manera que transformó Europa del Este. Para cuando llegó el otoño de 1362, Algirdas ya estaba en movimiento. No se limitaba a vagar por bosques o serpentear por caminos polvorientos. Marchaba con determinación, rumbo al oeste, cruzando el río Dnieper. Su objetivo, la fortaleza más importante de la región, un lugar que recibía diferentes nombres según a quien se le preguntara. Los turcos lo llamaban Hagu, que se traduce aproximadamente como líder o gobernante, mientras que los rus lo conocían como Sindivout o Aguas Azules. En lituano, era Melan Heivanenis. Sí, es un nombre largo, pero el nombre quedó grabado en la historia porque, como veremos, la batalla que tuvo lugar aquí cambiaría el equilibrio de poder en la región. En aquel entonces, los ríos con un ligero tinte azulado abundaban, y la gente no andaba por ahí bautizándolos como si fueran etiquetas exclusivas de vino. Pero los historiadores generalmente coinciden en que la batalla tuvo lugar cerca del río Sinuca, un afluente del Bag del Sur. Este pequeño río finalmente desemboca en el Mar Negro, encajado perfectamente entre los ríos Dnieper y Dniester. Aquí está la parte complicada. Los lituanos no eran exactamente historiadores en el sentido europeo. A diferencia de los franceses o los ingleses, que documentaban cada rabieta, banquete y código de vestimenta real, los lituanos preferían la acción a las palabras. Sus espadas y lanzas narraban la historia. Y, por desgracia, las espadas no dejan rastros en el diario. Así que reconstruir la batalla es como armar un rompecabezas al que le faltan la mitad de las piezas. Solo Maciej Strijkowski, un cronista del siglo XVI que, bendito sea, intentó completar los huecos. Tengan en cuenta que escribió casi 2 siglos después de los hechos, lo cual es como confiar en las historias de fogata de su tío abuelo para escribir un relato preciso. Aún así, Strijkowski nos ofrece la mejor perspectiva que tenemos de lo que sucedió. Según su relato, la fuerza tártara enviada para detenerlo no estaba comandada por un ejército mongol de élite central. En cambio, estaba liderada por 3 caudillos regionales, Abdullah Kutluk Bey, Ajabay y un comandante conocido como Demetrius. Estos hombres no eran incompetentes, pero eran actores locales. Carecían de la fuerza, la coordinación ni la estructura unificada de una expedición de la horda completa. Aquí es donde las cifras realmente ayudan a pintar el escenario. Lituania desplegó entre 20.000 y 25.000 soldados.
Una fuerza bastante considerable para el siglo XIV. Y no se trataba de una formación monolítica. Era una fuerza de armas combinadas, flexible y mixta, típica de Europa del Este. La caballería boyarda vestía cota de malla, armadura de escamas o cuero endurecido, más ligera que la placa de Europa occidental, pero aún lo suficientemente fuerte como para resistir la mayoría de las flechas. La infantería, armada con lanzas y espadas, formaba el sólido núcleo defensivo y la principal fuerza de combate cuerpo a cuerpo. Los apoyaban especialistas a distancia, desde arqueros de largo alcance hasta ballesteros pesados cuyas saetas podían atravesar la armadura laminar. El ejército tártaro que se les enfrentaba contaba con entre 10.000 y 20.000 hombres, según la fuente consultada. Su fuerza residía en la movilidad, los arqueros montados, la rapidez de sus unidades y la capacidad de disparar flechas en oleadas. De hecho, ambos bandos compartían un estilo de guerra similar. Ambos dependían en gran medida de los arqueros montados. Ambos comprendían el valor de la velocidad y la maniobrabilidad. Y ambos provenían de culturas militares moldeadas por el combate estepario. Entonces, si ambos ejércitos lucharon de forma tan similar, ¿qué creó la ventaja decisiva? Y esto nos lleva al arco compuesto, el arma clásica de la estepa. Este arco es la razón por la que la caballería nómada dominó Asia Central durante siglos. Pequeño, compacto y con una potencia explosiva enorme, estaba hecho a medida para disparar a caballo. Y la reputación que se ganó era completamente merecida. Los tártaros eran maestros absolutos en este arte. Sus ejércitos se movían con una mezcla de gracia y velocidad vertiginosa, confiando casi por completo en sus arcos para ejecutar lo que podría describirse como una forma medieval de blitzkrieg. Golpea rápido, golpea fuerte y nunca dejes de moverte. No se trataba de un simple palo de madera con una cuerda. El arco compuesto era algo completamente distinto. Estaba construido en capas, un núcleo de madera, tendones en la parte posterior y cuerno en la parte inferior. Cada pieza tenía una función. El cuerno regulaba la compresión, los tendones la tensión, y la madera lo mantenía todo unido. Esa ingeniosa combinación permitía que un arco relativamente corto liberara una increíble cantidad de energía, mucho mayor que la que cualquier arco de madera de una sola pieza del mismo tamaño podía alcanzar. Incluso pequeñas decisiones, como el tipo de madera, la calidad del cuerno o el pegamento utilizado, podían influir en la distancia y la velocidad del vuelo de una flecha. Los arcos compuestos eran instrumentos sensibles. La humedad podía reducir hasta un 15% su potencia, y disparar repetidamente sin dar descanso a las extremidades podía reducir temporalmente su resistencia. El aire estepario, seco y cortante, mantenía los arcos firmes y potentes, pero en las húmedas regiones bálticas, la humedad podía ablandar el pegamento, dilatar los tendones y reducir la eficiencia. Investigaciones modernas sugieren que los arcos de tendones de madera y cuerno plenamente desarrollados aparecieron a finales de la Edad del Bronce, probablemente en Oriente Próximo, y luego se extendieron rápidamente por Eurasia. Para el siglo XIV, cuando los mongoles y los tártaros los usaban, estos arcos contaban con siglos de refinamiento. Los arcos de la Horda de Oro lo demuestran a la perfección. Eran cortos, mucho más cortos que los arcos largos europeos, lo que los hacía ideales para disparar a caballo. Combinaban una forma recurvada, donde las extremidades se doblan hacia afuera del arquero al desencordarse, con una curvatura refleja, donde todo el arco se dobla hacia adelante antes de que se ate la cuerda. Muchos incluso tenían puentes de cuerda que permitían que la cuerda se deslizara limpiamente de las puntas y otorgaban a las flechas mayor velocidad. Y al recortar el hueso o las placas adicionales en las puntas del arco, las aligeraban para que el arco pudiera disparar con mayor rapidez. Cada detalle, la forma, los materiales y los pequeños ajustes estaban diseñados para maximizar el alcance, la velocidad y la penetración. ¿Por qué importa eso? Porque un arco más corto es mucho más fácil de manejar a caballo, especialmente al girar el cuerpo, galopando a toda velocidad e intentando disparar en múltiples direcciones. Un arco largo, una pesadilla. Un arco recurvado tártaro. Perfecto. Los arcos lituanos, en cambio, no siempre contaban con esas mejoras. Sus puntas solían tener una curvatura menos pronunciada. Muchos carecían de puentes de cuerda, y los propios arcos podían ser más pesados, lo que ralentizaba la flecha. El resultado eran flechas con menor energía cinética, menor alcance y menor penetración de armadura. La fuerza de tiro también marcaba una gran diferencia. Los arcos tártaros podían alcanzar entre 40 y 63 kilogramos o más, dependiendo del arquero y del arco.
Combinado con un pulgar perfectamente entrenado, esto permitía a los guerreros tártaros disparar flechas capaces de amenazar seriamente a tropas con armadura ligera incluso galopando a toda velocidad. Los arcos lituanos, aunque seguían siendo efectivos, a menudo se quedaban cortos tanto en fuerza de tiro como en energía total. Por lo tanto, sus flechas no impactaban con la misma fuerza. El ritmo de batalla de los tártaros dependía de la capacidad de sus arcos. Su estilo de lucha se basaba en la velocidad y el volumen, lanzando flecha tras flecha en tormentas continuas para desbaratar las formaciones enemigas, herir a los caballos y mermar gradualmente la moral. Para disparar tan rápido, usaban flechas más ligeras. Estas flechas volaban más rápido y permitían una mayor cadencia de fuego, pero sacrificaban la penetración. Era un equilibrio. Más flechas en el aire, más impactos, pero menos capaces de perforar algo más que una armadura ligera. Y, por último, están el entrenamiento y la táctica. Los arqueros a caballo tártaros eran leyendas por algo. Podían disparar en retirada, ejecutar disparos partos y coordinar descargas con múltiples jinetes en constante movimiento. Entrenaban desde la infancia y solían llevar varios arcos, uno ligero y otro pesado, para estar siempre listos para cualquier ataque a distancia o con potencia. La caballería lituana podía tener el mismo estilo, pero carecía del mismo entrenamiento profundo, la misma coordinación intrínseca ni el mismo sistema táctico basado en el tiro con arco a caballo continuo. Sus arcos se usaban de forma diferente, a menudo como parte de un ejército mixto con lanzas, espadas e infantería pesada. Entonces, ¿qué significa todo esto en el campo de batalla? Cuando los tártaros disparaban flechas, la presión era enorme. Cientos de proyectiles perforantes de alta velocidad caían con una consistencia aterradora. Las flechas lituanas, aunque útiles, no podían igualar la velocidad, la penetración ni el volumen implacable del fuego tártaro. Los tártaros hacían lo de siempre, rodear, disparar, manteniendo el ritmo de sus arcos. Y, sin embargo, la línea enemiga no se rompía. Las flechas impactaban, pero no abrían brechas. No derribaban a los jinetes. No minaban la moral. Necesitaban una solución para contrarrestar esta brecha. Y fue entonces cuando otra arma lituana entró silenciosamente en escena, la ballesta pesada. A diferencia de los arcos compuestos de los que dependían ambos bandos, aquí no se trataba de velocidad ni de fuego rápido. Se trataba de potencia bruta. La ballesta pesada proporcionaba energía de una manera que podía atravesar la armadura y neutralizar directamente la fuerza y la disciplina del enemigo. Y eso marcó la diferencia. Mientras que un arco compuesto depende completamente de la fuerza muscular del arquero, una ballesta pesada utiliza ingeniosas ayudas mecánicas, cranequines, tornos y otros dispositivos de tensión para superar los límites de la fuerza humana. Estos mecanismos permitían pesos de tiro superiores a 1000 libras, un nivel de energía simplemente imposible para cualquier arco. Las reconstrucciones modernas nos dan una idea de lo poderosas que eran estas armas. Una réplica con un tiro de 1200 libras podía liberar alrededor de 200 julios de energía. Si se aumenta a una ballesta más grande con un perno más pesado, la producción asciende a casi 500 julios, específicamente 488 julios. Eso es 2 o 3 veces más energía que la que incluso el arco compuesto tártaro más fuerte podía entregar. En términos de campo de batalla, esto es un cambio de confiar en la cadencia de fuego a confiar en la energía cinética pura. ¿Por qué importa eso? Se trata de la penetración de la armadura. Los tártaros no usaban armadura de placas como los caballeros occidentales, pero sí usaban protecciones más ligeras, como malla, escamas y cuero, suficientes para que las flechas de alta velocidad fueran menos letales. Una flecha compuesta estándar podía atravesar tela o cuero fino, pero contra una armadura de malla o acolchada, podía no causar daños graves. Las virotes de ballesta pesados, por otro lado, tenían la energía suficiente para atravesar estas defensas. Las investigaciones demuestran que para penetrar la malla y el acolchado sin dejar de herir al portador se requieren unos 170 julios. Eso significa que incluso una virote de ballesta de 200 julios podía perforar e incapacitar con fiabilidad a un soldado con armadura ligera. La armadura de placas requería aún más energía. Para atravesar una placa de acero de 3 milímetros, se necesitan unos 300 julios. Una de 4 milímetros requiere unos 475 julios. De modo que un perno pesado de 488 julios podía atravesar incluso placas de calibre mediano y penetrar fácilmente armaduras de hierro forjado o de Europa del Este mixtas, que normalmente tenían un espesor de entre 2 y 3,5 milímetros, contra la caballería que cargaba a toda velocidad.
Ese tipo de poder de frenado era devastador. No solo podía herir gravemente al jinete, sino también herir o incluso matar al caballo, limitando la movilidad de la que tanto dependían los tártaros. No fue una casualidad. El Gran Ducado de Lituania había estudiado a fondo las limitaciones de las tácticas tradicionales de la estepa. Comprendían que los arcos compuestos, por muy rápidos que fueran, tenían dificultades contra las armaduras, cada vez más comunes en Europa del Este. Al desplegar ballestas pesadas, Lituania respondió con eficacia a la estrategia tártara, convirtiendo una desventaja tecnológica en una ventaja decisiva. Hay un momento al que los historiadores recurren constantemente, registrado en las crónicas de Strijkovski. Algirdas dispuso sus fuerzas en 6 grupos distintos y los ubicó en una línea curva en forma de medialuna. Imagínenselo desde arriba, una medialuna abrazando la orilla del río. Esa medialuna cumplió 2 funciones cruciales a la vez. Primero, absorbió las primeras andanadas de flechas. Los grupos centrales se prepararon, con los escudos en alto y las armaduras listas. Y segundo, bloqueó la maniobra predilecta de los tártaros, el cerco. Si los tártaros intentaban barrer los flancos, la curva los encauzaba hacia la zona más fuerte de la línea lituana. Y eso importaba porque los ejércitos esteparios disfrutaban atacando desde todos los flancos, reduciendo sus fuerzas sin siquiera comprometerse en una lucha directa. Algirdas lo anticipó a la perfección y construyó una formación específicamente para detenerlo. La idea era forzar a los tártaros a una confrontación directa donde su famosa movilidad era limitada y donde la caballería pesada y la infantería con lanza de Lituania podían mantener la estabilidad. Y entonces llegó la verdadera prueba. Al comenzar la batalla, los arqueros a caballo tártaros hicieron exactamente lo que todos esperaban. Galoparon hacia la línea lituana y comenzaron a disparar flechas por los flancos, disparos rápidos y poco angulados destinados a abrir brechas en la formación y sembrar el pánico entre los hombres. Pero ocurrió algo inesperado. Las tropas lituanas y rutenas no se dejaron llevar por el pánico porque su formación era compacta, tan compacta que algunas fuentes la describen como lo suficientemente firme como para resistir el fuego enemigo. Los soldados se afianzaron tras sus escudos, bajaron sus lanzas y resistieron la primera lluvia de flechas. Y gracias a esa disciplina, sus bajas se mantuvieron bajas. En lugar de ver cómo su línea se desplomaba bajo la presión, los lituanos presenciaron cómo el movimiento inicial favorito de los tártaros no lograba ningún efecto significativo. Y aquí es donde la situación cambió silenciosamente. Como la lluvia de flechas no creó el caos habitual, los tártaros se vieron obligados a hacer algo que normalmente evitaban al principio de la batalla. Tenían que acercarse. Tras absorber el ataque a larga distancia, la infantería avanzó a toda velocidad. Lanceros lituanos y rutenos, seguidos de espadachines, se lanzaron directamente contra la línea del frente tártara. Imaginen el sonido. Escudos trabándose, astiles de lanza crujiendo, acero golpeando armaduras. Para los tártaros, que dependían en gran medida de la velocidad y la distancia, este era el tipo de combate que odiaban. Y aquí es donde los hijos de Carijotas entraron en la historia. Sus unidades, equipadas con ballestas pesadas, esperaban el momento en que los tártaros estuvieran lo suficientemente cerca, expuestos y comprometidos como para no poder esquivarlos ni dispersarse. Cuando llegó ese momento, los ballesteros desataron descargas perforantes directas contra los flancos de la formación tártara. Esta colocación fue ingeniosa por 2 razones. Primero, maximizaba la potencia bruta de la ballesta. No eran lo suficientemente rápidas como para igualar la cadencia de fuego de los tártaros en campo abierto, pero en un ataque concentrado a corta o media distancia, impactaban con una fuerza letal. Segundo, explotaba los propios movimientos de los tártaros. Cuando la caballería intentaba rodear o presionar los flancos, se exponía directamente al fuego de la ballesta. A corta distancia, estas flechas perforaban directamente la armadura laminar, el cuero, la malla, cualquier cosa que los tártaros llevaran puesta. Y el efecto era inmediato. Los soldados no solo resultaban heridos, caían al instante. Cuando un hombre cae muerto con un movimiento mecánico preciso, una flecha, un cuerpo, sacude a quienes están a su lado de una manera que las heridas de flecha comunes nunca podrían. Y esa onda expansiva psicológica se extendió rápidamente. Los tártaros eran famosos por su disciplina. Podían realizar retiradas simuladas, retiradas reales, maniobras de reagrupamiento y complejas coreografías en el campo de batalla que los convertían en oponentes aterradores. Normalmente, perder unas pocas docenas de hombres no los inmutaba. Pero Aguas Azules no era normal para ellos. Ya estaban desgastados por las guerras civiles internas,
los grandes problemas. Y muchos estaban exhaustos, desmoralizados o simplemente inseguros de sus comandantes. Así que, cuando sus flancos fueron alcanzados repentinamente por fuego penetrante concentrado, su confianza se hizo añicos. Las crónicas describen lo que sucedió después con una frase que rara vez aparece en las batallas relacionadas con los tártaros. Una retirada desorganizada. Un colapso repentino y caótico. Los hombres hicieron girar a sus caballos, se dispersaron, se gritaron unos a otros, algunos soltaron sus arcos, otros intentaron escapar del campo de tiro de las ballestas. Y una vez que comenzó esa ruptura, se extendió como una grieta en el cristal. Los historiadores describieron sus pérdidas como severas. Y no fueron solo unas pocas unidades aisladas las que recibieron impactos. Fueron grupos enteros aniquilados en el campo de batalla. Líderes clave murieron, dejando al ejército sin la guía que necesitaba desesperadamente. Las cifras exactas son complicadas. Los registros del siglo XIV son notoriamente inconsistentes. Pero todo lo que sabemos ofrece una imagen clara. Este fue un golpe devastador que casi destruyó la capacidad de los tártaros para operar en la región. Si te gustó sumergirte en este olvidado choque de imperios, dale a me gusta al video y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué momento te sorprendió más? No te pierdas mañana nuestro próximo análisis profundo de las batallas. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.